Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos a una nueva emisión de Mira la jugada. Cardonita, ¿no me vas a interrumpir como la otra vez, Cardonita? Yo sabía. Pero bueno, si vos querés que te interrumpa, yo te interrumpo. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a mucha gente le interesa y a mucha gente Sí. tampoco no le interesa, no importa. Lo de, vamos a hablar, vamos a hablar de las No, Champions, la te Champions escucho League. un poco trabadito el día de hoy. Sí, es que estoy un ¿Por poco qué? nervioso, Porque estoy un vamos a poco hablar de un tema nervioso. interesante. A Sí, ver, si quieres yo hago la vamos. introducción y yo después le voy Sí, tirando vos sos ahí bueno, pero para que usted empiece con la línea del tiempo. déjame yo le aclaro algo rápido a los oyentes y es que vamos a empezar esta miniserie de 3 capítulos que se trata de a las Champions, las ediciones de la Champions League más, ¿cómo decirlo? Inéditas. Hicimos una Sí, lista bueno. de 12 equipos y 12 equipos, sí, y lo separamos en tres bombos. Entonces vamos a hablar hoy de la Champions, la mítica Champions League y hoy Bueno, venimos queridos con cuatro oyentes, ediciones. para que entiendan un poco mejor de lo que va esta edición. Gracias, Cardonita, por la explicación. Pero bueno, entonces, como él comentaba, hablaremos de una competición que le encanta a todos ustedes y si no les gusta, la verdad es que no se pueden considerar futboleros. Estamos hablando de la UEFA Champions League y pues hablaremos de los campeones más raros e inéditos, como comentaba el doctor Juan Esteban, pues a lo largo de la historia. Entonces, comenzaremos por allá en los años 60, después en los 70, iremos con cada campeón extraño de Luego en cada. los 80, luego en los 90 y así Exactamente, sí. sucesivamente. Efectivamente, entonces iremos así con todos los equipos campeones inéditos en cada época. Entonces, bueno, me han comentado por ahí, Primero, doctor, claro, claro, que usted iba a comenzar con un equipo escocés. sí, primero Sí, digámosle a el la gente estilo. cuáles son estos equipos de los que vamos a No, hablar. pero yo prefiero hacerlo como en sorpresa, ¿no? Así Todo sorprendemos a la es gente. mejor con sorpresas, ¿no? Pues bueno, la verdad, usted es el que manda acá, usted es el que pone el billete. Lo que usted diga, Bueno, patrón. hágale pues. Listo, bueno, Empecemos ahí con un equipo escocés que yo sé que a usted le gusta vamos, mucho y tiene vamos a bastante empezar para hablar. claro, vamos a empezar con un equipo escocés. Vamos a hablar hoy del Celtic de 1967. Este Celtic que era dirigido por Jock Stein, llegó a la, llegó a la Copa de Campeones después de haber ganado la Liga Escocesa, el título número 11 en su historia, superando al Rangers de Sí. Escocia. Y había Recordemos una algo. cosita. No, no, pues espérese, yo eh, sé que va a recordar usted, entonces espérese, yo lo recuerdo ahora. Hágale pues. Entonces, primero, bueno, sí, cabe aclarar que las ediciones de las que vamos a hablar en esta ocasión, en este podcast, en la Champions, no existía la fase de grupos, sino que existía eliminación directa. Entonces empezaba por primera ronda, segunda ronda, luego se llegaba a los cuartos, semis y finalmente, pues, la final. Cuartos, semis, final, sí, estaba como Sí, yo o con la. sea, sí, Hágale. sí, estamos como en el episodio de Maradona que nos confundimos con la cantidad de años que Maradona estuvo en el Napoli, ¿no? En la policía. Eso, eso, eso que nos seguimos mentiroso, que no le diga mentiras a la gente, respete, bueno. Entonces, eh, bueno, el Celtic de 1967, el director técnico era Jock Stein, que me contaron, Sebastián, que usted tiene una anécdota de Jock Stein el día de hoy. Sí, señor, tengo una anécdota para el final del programa, como en Qué todos los. bueno, Usted también tenga la suya, ¿no? qué bueno, Que no Sebastián, venir ahí gracias. con sorpresitas, pero bueno, Yo sí le soy tengo un, yo soy un hombre que viene siempre con sorpresas, hermano, siempre. con sorpresas y preparado, me imagino, pero sí, al final de la emisión se la cuento con Jock Stein, tiene una Excelente. anécdota chévere. Eso espero, eso espero. Bueno, el Celtic, mira que el Celtic utilizaba una ideología un poco similar a la que utiliza hoy en día el Athletic de Bilbao.
Sí, 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 sí sabe o estaba más perdido que... No, obviamente que nada más contratan jugadores del País Vasco, allá en España. Ajá, eso hace el Athletic de Bilbao hoy en día. El Celtic lo que hacía para ese entonces, creo que ya no lo hace porque pues ya han pasado jugadores, por ejemplo, como Karamoko Dembélé, que es de Inglaterra, o está Sí, también, o el Scott bueno, Sinclair hace es- unos es- añitos también pasó por allá. sí. Entonces lo que está haciendo, lo que hacía el Celtic era que solamente fichaba jugadores de Glasgow y y de los pueblos que quedaban alrededor de Glasgow. Entonces, pues podemos decir que esta sí es una Champions completamente escocesa. Entonces se clasifican. En la primera ronda se enfrentan contra el Zurich de Suiza, ganando 3-0 en la ida y 5-0 en la vuelta para un global de 8-0. En la segunda ronda les tocó medirse ante el Nantes de Francia y el Nantes lo superaron ganando 3-1 en ambos partidos para terminar con un global de 6-2. Después ya en los cuartos ya empezaban a aparecer equipos que yo creo que ni usted ni yo reconocemos, Sebastián. ¿Usted A ver, coménteme cuál. usted en algún momento de su vida había escuchado del Vojvodina de Serbia? No, señor, no, no había Entonces, o escuchado. sea, hágame o sea, yo le pido al fútbol que me haga el hijo de puta favor, me explique qué son estos equipos tan raros y No, y qué hacían aparte en que instancias tan importantes de Champions. Recordemos que en ese tiempo no se llamaba Champions, ¿no? En ese tiempo se llamaba la Copa de Copa de Europa. Europa. Sí, 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 sí. con el trofeo todo Que el feo. Real Madrid ganó 5 seguidas. Ay, Dios Hay mío. algunas discusiones con otros equipos que copas de barro, lo que sea, pero pues por lo que vemos, hay varios equipos, pues la verdad, poco conocidos en la actualidad y que nada que ver. Aparte los resultados eran muy abultados, ¿no? Por lo que me está comentando, pero bueno, Pues está vea, o buscando. sea, el Celtic superando al Zurich en un global de 8-0, o sea, eso yo no lo había visto en mi vida. Y yo tampoco sabía que el Nantes había participado en competencias europeas, o sea, hay cosas que uno se da cuenta en investigando y haciendo como este trabajo periodístico. Pero bueno, sigamos. Entonces, se enfrentan contra el Vojvodina de Serbia en cuartos y ganan 0-1 en la final, en la ida, perdón, y en la vuelta empatan 1-1, terminando en un 2-1 global. Ya después en las semis, o sea, explíqueme esto, Sebastián, ¿qué hace el Dukla Praga de Checoslovaquia en semifinales de una Copa de Europa? O sea, para que la gente más o menos se ubique, es como preguntar, ¿qué hace Sebastián usted aquí en este podcast? ¿Mm? Ah, me parece que no, acorde la comparación, ¿no? Pues, en esa No, época obviamente no. los Sí, equipos eran checos eran fuertes. bastante fuertes Sí, en ese tiempo era y Checoslovaquia, hoy en día pues, es República Checa, bueno, sí, me entienden, creo. bueno, sí, ahorita hay un montón de países, pero no, pues en esa época habían equipos bastante potentes de ahí. Sí, bueno, entonces, ¿Cuál contra fue que el, no sacaron muchos campeones de Europa? ¿Ah? sí, eso pasó. Bueno, entonces eh, el Celtic derrota al Dukla Praga por un global de 3-1, ganando la ida 3-1 y pues empatando a 0 en la vuelta. Y la final, o sea, yo digo que el único equipo de verdad que se tuvo que enfrentar el Celtic fue el de la final, que le tocó enfrentarse contra el Inter de Milán de Elenio Herrera en el Estadio Nacional de Lisboa el 25 de mayo de 1967. Recordemos también que Elenio Herrera con el Inter acaba de ganar las finales de Champions, pues de Copa de Europa del 64 y el 65. La del 66 la ganó el Madrid y el 67 al parecer iba a ser el turno del Chelsea. ¿Qué opina usted? Cuénteme. No, pues en esa época el equipo italiano estaba muy fuerte, ¿no? Sí, Además, claro. siempre mostrando ese estilo de juego muy arraigado y defensivo, muy táctico, ¿no? Que No, y pues por mí además, perdura, ¿no? ¿Ah? sí, además recuerde que Elenio Herrera es uno de los grandes directores técnicos de la historia. O sea, Sí. negar que Elenio Herrera fue un gran director técnico es no estar, o sea, no es posible decirlo. Entonces, bueno, el Inter era un equipo que se encerraba mucho. El Inter era un equipo que mantenía muy metido en el área y los resultados que tenían no eran muy abultados, ¿no? O sea, durante esa misma
eh, edición de Champions, eh, ¿cómo lo digo? En la trayectoria del Inter de Milán, el Inter, o sea, los resultados que tuvo, pues no fueron muy abultados. O sea, en primera ronda el global queda 1-0, en segunda ronda el global, bueno, es el más abultado que hay, queda 4-1. En cuartos se enfrentaron contra el Madrid y 3-0 en el global. Y contra el CSKA Sofía, eh, el global quedó 2-2 y tuvieron que desempatar en una cancha neutral. Entonces, pues, Vea para pues, que ¿no? vean, no era un equipo, Y no era bueno, un y equipo. cuénteme un poquito más acerca de La cómo final, bueno, la se final le disputó cuento. la final. Esa ¿Qué tal? final, yo creo que el Celtic apretó culo como nadie ha apretado culo. Es más, como ni siquiera usted cuando vamos a la universidad y me pide las tareas, ni siquiera, o sea, más, imagínese, Antes más. de entrar a un parcial o algo así. Así que usted me pide que le Uno no ayude ha con estudiado un culo. preguntas, exacto, tal cual, así O, tuvo que apretar el o, Celtic. o Entonces, antes de entrar a un podcast y no tengo la anécdota. ¿Así? ¿Algo así? Como al- le pasó a Juan Esteban un poquito. una vaina similar. Entonces, bueno, el partido lo abrió Sandro Mazzola del Inter mediante la vía del penal al minuto 6. El partido estaba fresquito, el partido acaba de empezar y Zamora, que era un mediocampista del Inter desde entonces, pues convirtió. Vea, el Celtic luchó por cielo y tierra ese gol del empate. Y claro, como el Inter estaba muy cerrado y era un equipo que era conocido por estar encerrado, pues fue muy imposible llegarle. Hasta el minuto 64 que Tommy Gemmel del Celtic logra meterse al área y justo enfrente de Giuliano Sarti, el arquero del Inter, le metió un bombazo que fue imposible de parar. Eh, Yo ahorita que me toque hablar, le tendré otra cosa de Tommy Gemel aquí que le gusta anotar en finales de Copa de Europa. Le encanta. Entonces, así se decretó el empate en el Estadio Nacional de Lisboa. Y ya después en el 83, Bobby Murdoch le dispara al arco de Sarti. Sarti deja un rebote y llega Stevie Chalmers y convierte el rebote en un gol, dejando así al Celtic de Glasgow como el primer equipo británico en ganar la Copa y el único equipo escocés O sea, ese en, campeón. en lograrlo. Sí, eso fue. Que, Que el que Celtic fan- tampoco era un equipo que jugara muy bien a la posición, ¿no? Sí, el Celtic era un equipo que jugaba mucho a la tenencia de la pelota, era un equipo que no arriesgaba mucho, que trataba de mantenerse pues jugando cortico. Sí, pero también administraba muy bien las pelotas quietas. Ese fue de los primeros equipos que empezó a implementar las jugadas preparadas en los tiros libres. Ahorita le voy a comentar por qué. No, vea, vea, Porque vea, vea me... que pasa algo, espérese, vea que pasa algo y es que durante ese partido contra el Inter, eh, el Celtic tuvo muchas opciones de pelota parada, así como usted lo dice, y mandaban centros al área, centros en todas las oportunidades que tenían. Y, y Sarti las paraba todas, Sarti lograba pararlas todas. Entonces, pues, o sea, o sea, yo creo que tiene más mérito el Celtic por la final que se jugó que por la campaña que hizo, porque la campaña era contra equipos que no daban el Sí, nivel, o sea, menores. sí No eran eran... equipos menores. Sí, así es, Sebastián. Sí, eso es totalmente cierto. Pero bueno, entonces, no sé si le parezca que sigamos y hablemos ahorita un poquito, 2 añitos más allá. Hablemos de la campaña de 1969 y 1970. ¿Usted quién cree que fue campeón en esa época? A ver, Algo me dice que por el contexto, por los años, es un equipo holandés, porque en ese tiempo Holanda era una potencia futbolística. una Entonces, potencia, pero por supuesto, le dio, entonces por fin le dio algo. yo sabía. No fue la lotería, pero sí le puedo dar algo, Ah, señor Esteban. Pero gracias por tanto. Eh, el campeón fue el Feyenoord de Holanda. Bueno, les Feyenoord comento de Holanda. rápidamente cómo fue su recorrido hacia la final. Bueno, el Feyenoord comienza
había sido campeón un año antes de la liga holandesa y bueno, clasifica a los 16avos de final de la Champions, de la Copa de Europa en esa época. Venga, usted me preguntó acerca de un equipo que sí sabía de... Ahorita ni me acuerdo del nombre que me había mencionado, pero yo le pregunto, ¿usted conoce un equipo que se llama KR, que es de Islandia? Vea, yo Islandia solamente conozco la celebración que hicieron en la Eurocopa 2016 contra, contra Inglaterra, de resto no sé nada más. ¿No? Ah, bueno, y un meme que salió como en 2018, cuando se enfrentaron Islandia contra Nigeria, que decían una batalla entre Asgard y Wakanda. Vea pues, aquí aprendemos cositas. Bueno, se enfrentó el Feyenoord contra el KR de Islandia. Vea pues, en esa época Islandia, un país tan pequeño, ya teniendo equipos de fútbol jugando la Copa Europa. El marcador quedó así, mire, el partido de ida 12-2 ganó el Feyenoord. Y el de vuelta 4-0 para un global Uy, a sóbese, 2. sóbese, sóbese y sóbese mucho No, porque, uff, eso, el Dios 8-2 mío, del Barcelona queda en pañales con este resultado. Dios mío, Sebastián. Bueno, los oyentes les cuento que Sebastián es hincha a morir del Barcelona de España y él cada día de sus vidas, cada día de su vida, derrama una lágrima por cada minuto de ese Por partido. cada gol. No, por cada minuto, por cada gol, no, por cada minuto de ese partido. O Porque sea, también tenemos bonitos recuerdos, como cuando Messi le rompió le la cadera a Boateng. la cadera a Boateng. Sí, no, todo, el fútbol es de ida y vuelta, no pasa nada, estamos en una etapa complicada, pero bueno, estamos aquí hablando acerca de otro temita. Después le tocó enfrentar Eso, cambie el a tema que nadie se una, da cuenta que usted está dolido. Cambie el tema que nadie se da cuenta. bueno, le tocó enfrentarse a una potencia en esa época, un equipo italiano, nada más ni nada menos que el Milan de Italia. En el partido de ida en el Giuseppe Meazza, usted sabe por qué le dicen Giuseppe Meazza, ¿no? Y no San Siro, o no se sabe esa. Pues Giuseppe Meazza era un jugador, ¿no? Claro, Giuseppe Meazza fue un jugador pues Inter de Milán, que es el máximo goleador de los clásicos de la Madonina, pero también jugó en el Milan 2 temporadas. Pero los hinchas del Milan no quieren que su estadio se le llame Giuseppe Meazza. ¿Por qué? Porque dicen que es un insulto porque jugó más en el Inter que en el Milan y no lo representa. Entonces por eso le llaman San Siro, que es el barrio donde está ubicado el estadio. Pero bueno, en el San Siro, porque está jugando contra el Milan, el Feyenoord ganó 1-0. Y allá en Feyenoord ganaron 2-0 para clasificar y eliminar al AC Milan. Después les tocaría otro equipo ya en cuartos un Pero poco venga, más. venga, párelo un segundo, qué pena le cortó la inspiración. Para ese tiempo, el Milan, el Milan, usted está diciendo que se enfrentó con el AC Milan. Contra el AC Milan, sí. El AC Milan venía de ser campeón. En el 69, el AC Milan fue el Sí, campeón. Ah, sí, señor, tiene vea toda la pues. razón. Entonces, después les tocó contra uno de los tantos equipos que existían en esa época en Berlín. O sea, si alguien sabe alemán o lo que sea que esté escuchando el podcast, perdóneme la vida, sé que lo voy a pronunciar bastante mal, pero bueno, el Borussia. Le tengo un consejo antes de que lo pronuncie. Hágalo No, ya como lo si tuviera pronuncié. tos. Ah, no, hágalo otra vez, pero como si tuviera un poquito de tos. Y le sale perfecto. El Borussia Berlín. Genial, genial. Perfecto. Bueno, en Berlín ganaron 1-0 y después el Feyenoord, como le gusta meter 2 goles, ganó 2-0 allá en Holanda. En las semifinales enfrentó al Legia Varsovia, a este equipo de polaco, el de Polonia. Ese sí lo hemos escuchado bastante, sobre todo en la Europa League, lo escucho mucho. En la Europa League. Y yo recuerdo que hace unos años compartió grupo con el Borussia Dortmund en una Champions. Y Sí, el resultado parecía como de un partido de béisbol. Como un 8-4 o un 8 algo. Una sí, cosa sí. así. Sí, yo conozco esos resultados, son complicados. Pero, Usted conoce todo lo que empieza por 8, ¿no? Usted sí, por 8 está. De Bogotá. O sea, menos mal usted no es hincha de Millonarios porque yo aquí se la tendría No, el montadísima. Ochonarios, sino todos los hinchas de Millonarios. Eh, Kaká. Pero bueno, sigamos. Entonces le ganó al Legia Varsovia en el partido de vuelta 2-0 y con eso clasificaron a la gran final
contra un equipo que usted nos estaba contando, un equipo de puro escocés, como lo era el Celtic de Glasgow. Entonces, le quiero comentar acerca bien de las dos escuadras. Entonces, el Feyenoord era un equipo, pues, en su gran mayoría conformado por holandeses, excepto por dos jugadores. Uno era el austriaco Franz Hassel, un mediocampista muy bueno, un volante con pierna derecha y gran pegada de balón, y el otro un delantero centro, un sueco, Ove Kinduval, que iba a ser la estrella de este partido. ¿Usted ha sido estrella o ha sido estrellado, Juan Esteban? Yo creo que un poquito más de lo segundo. No, vea que ni uno, ni lo uno ni lo otro. Yo he sido más bien el que estrella a los otros. O sea, yo creo que lo he dicho ya en varias ocasiones, pero pues yo recuerdo cuando en el colegio pues yo jugaba fútbol y cuando entrené fútbol en alguna academia, yo era un jugador defensivo y yo iba a ver a quebrar al rival. O Iba a sea, ir un poco de Young ahí metiendo patadas en el pecho de los yo jugadores. diría que un poquito más Felipe Melo o si Ok, me, si- o, ok. pues la gente de Colombia que me entienda un poquito mejor, Gerardo Un Bedoya. Bedoya. Ok, Tal ok. cual. Pero bueno, entonces aquí Ojo, estaba. ojo, ojo, usted me la empieza a montar mucho porque después lo termino rompiendo yo. Tendré cuidado, tendré cuidado. Pero bueno, entonces estaba el jugador Ove Kindval, delantero centro, el sueco, que iba a ser la estrella de esa noche, como le comentaba. Y bueno, y el entrenador era Ernst Happel, que era un exfutbolista austriaco que le fue súper bien dirigiendo al Austria Viena y además de eso ganó 4 ligas jugando en el Austria Viena. Ahorita le fue súper bien en el Feyenoord, en el Brujas y en el Hamburgo, que en próximos capítulos hablaremos del Hamburgo. Otro equipo también sorprendente en la Copa de Europa, que seguramente la mayoría de los oyentes no saben que el Hamburgo en un momento fue campeón de la Copa de Europa. Pero Vea, bueno, vea, le cuento algo. En la temporada que el Hamburgo descendió a segunda división y el reloj que tenían hace volvió a cero, poquito sí. o sea, hace unos años, creo que fue en la 16-17 o en la 17-18. 17-18 creo que fue. Sí, vea, yo vi el último partido del Hamburgo y a mí me dolió, a mí me dolió que el Hamburgo es un equipo histórico, para mí no merecía descender, definitivamente no. Sí, no, y aparte, además este técnico le fue muy bien allá, ganó 3 Bundesligas con No, el, y el Hamburgo. recordemos el arquerazo del Hamburgo, era el mítico René Adler, que era un crack. Pero Genial. bueno, yo creo que eso queda para otros capítulos porque Sí, 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 no, estamos sigamos hablando con del, esto en que este momento estamos usted con me... ¿usted qué? Sí, no, es que le estaba comentando quién era el técnico de esa época. Entonces, bueno, y de Oved Kindval, el delantero centro de ese Feyenoord, para que vea que era un buen delantero, había sido máximo goleador de la liga holandesa en la 67-68, 68-69 y bueno, el 69 que le gusta a usted, y el 70-71, 3 temporadas diferentes siendo el máximo goleador de la liga holandesa. Y se enfrentaban, como le comentaba, al Celtic de Glasgow. Al Celtic de Glasgow, que bueno, habían sido campeones en el 67 contra el Inter, como usted nos mencionaba, y que ese fue el único título internacional obtenido por ellos. Su capitán era Billy McNeil, y, y bueno, entonces en la final comenzó un dominio preponderante del Feyenoord, dominando totalmente el encuentro. Tuvo como 4 ocasiones de gol claras hasta que llegó el minuto 29. ¿Usted se acuerda que le comentaba que el Celtic empezó a practicar tiros libres preparados en esa época? Bueno, es por lo siguiente. En el minuto 29 de partido, se preparaba ahí para pegarle el número 8 del Celtic y le fue a pegar, hizo un taquito, o sea, una jugada preparada en esa época era algo inédito, o sea, la barrera del Feyenoord quedó totalmente pasmada y se ubicaba el balón en la media luna, dentro de la media luna, muy cerca al área, hace el taquito y llega Tommy Gemmel, que usted me mencionaba que había anotado el gol contra el Inter de Milán. Bueno, entonces llega el señor Tommy Gemmel y le pega un bombazo desde afuera del área después de ese taquito y la mete ahí al palo izquierdo del portero a ras de piso, pasa por la barrera porque la barrera se abre como los goles que hace Cristiano Ronaldo de tiro libre, algo parecido, y convierte el 1-0 para el Celtic de Glasgow. Ya posteriormente llega
el Feyenoord sigue atacando y le tengo un gol, Juan Esteban, le tengo un gol. ¿Usted alguna vez ha escuchado un gol? Téngamelo ahí. ¿Ha escuchado alguna vez de un gol en el que hayan cabeceado 4 veces en el área? En FIFA solamente. Bueno, como dicen por ahí, que 2 cabezazos en el área es gol. Bueno, esta vez fueron 4 cabezazos en el área. Llegó el Feyenoord, tenía una falta por la banda derecha, un poquito al costado, cerca a la mitad de la cancha, meten el pelotazo al área, entonces cabecea un jugador del Celtic, después cabecea otro jugador del Feyenoord, otro del Feyenoord, para que al final el jugador del Feyenoord convierte el gol de cabeza y marca el 1-1 en el minuto ya 31 de partido. Entonces eso fue inédito porque 4 cabezazos en el área y marcar el gol del empate. Pero bueno, el partido siguió. Y como le comentaba, ese gol lo había convertido Israel, que era el central y capitán del Feyenoord en esa época, que ya había ganado varias ligas y lo habían nombrado, escuche bien, mejor jugador holandés de la época en dos ocasiones para ser un central, en 1970 y en 1975. Bueno, pero bueno, llega el tiempo extra y el Feyenoord fue más, pero al principio del tiempo extra el Celtic casi sentencia el partido porque el señor Israel, como le comentaba, casi se convierte en un autogol. ¿Usted se ha convertido en autogoles? Yo me imagino Eh, que sí. eh, eh, Según el artículo 33 de la Constitución de Colombia, eh, aprovecho mi derecho a no incriminarme. Mentira, No, la sí. gente, la gente que debe estudiar derecho debe estar pasmada con sus palabras. No, vea que es verdad. El artículo 33 de la Constitución de la Constitución de Colombia dice que uno está en su derecho de no incriminarse a uno mismo. Entonces yo me resguardo, pero pues ya que sí, yo me acuerdo de uno. No, casi Pues comparte el mismo sentimiento que Israel en ese momento. Empezó ahí el segundo tiempo extra y el huevón hace un pase atrás súper malo y casi el no, delantero del Celtic lo no, convierte. pero vea que, o sea, yo recuerdo mi autogol y mi autogol no fue así, mi autogol fue más, digamos, lógico. Yo estaba defendiendo. Y vas a eh, rechazar. no, 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 le disparan al arco y, y no le alcanza, o sea, y el balón, o sea, yo lo voy a rechazar, pero el balón me coge con hacia adentro y no tengo nada que hacer ahí. Ya, bueno. Bueno, por lo menos este señor de Israel se salvó. Y en la jugada del minuto 117 llega y meten una pelota al vacío y el sueco, ¿se acuerda del que le había mencionado, Obed Kindval? Llega y le Sí, hace claro. una vaselina al portero y consagra por primera vez a un equipo holandés como campeón de la Champions, de la Copa de Europa. Y Esa fue Champions la del primera Feyenoord. y última vez que el Feyenoord fue campeón de Europa. Sí, pero esa copa abrió paso a que hubieran luego otros campeones holandeses, pues el Ajax luego en la 71, en la 72 y en la 73 queda Sí. campeón. Creo que ahí en ese Ajax estaba Cruyff. Tiene toda la razón. Y este partido se disputó el 6 de mayo en el estadio Giuseppe Meazza o San Siro, bueno, dependiendo del equipo que usted sea hincha, allá en Milano. Entonces, bueno, lo que podemos hacer ahorita es que, eh, pues nada, era un equipo holandés muy bien conformado, por la mayoría de todos holandeses que jugaban bien al fútbol. Si ustedes se llegan a ver la repetición de ese partido, veían cómo ellos dominaban bien el balón, tenían una buena tenencia, como casi todos los equipos holandeses, excepto el de Sudáfrica 2010, que era anti-fútbol total. Como decía Juan Esteban, era un poco friccionado, como el estilo de juego que él tiene. Algo así como De Jong, ¿o no? Más o menos, algo así. Sí. Pero bueno, sigamos entonces. ¿Qué equipo nos tiene ahora, Vea señor Juan que Esteban, en la cronología? en los setentas, seguimos hablando de los setentas, en los setentas está del 74 al 70, fueron tres naciones, porque ahí aparece el triplete
del Bayern München. Tranquilo, no se parezca a James, por favor, un poquito más de profesionalismo. Es que James jugó en el Bayern. Sí, ahí ya se le No, estaba pero sí, pegando qué pena, sí, luego. no. Tres naciones dominaron Europa, que fueron, pues, Holanda del 70 al 73, Alemania del 74 al 76, y el 77 al 82 Inglaterra, y ahí es donde surge nuestro siguiente campeón, que su historia surge más o menos desde 1975, siendo un equipo de segunda división que es acogido por el director técnico Brian Clough, y estamos hablando así desde el único equipo que tiene más Champions que títulos de su país, del Nottingham Forest. El equipo para ese tiempo es la Copa de Campeones, pues solamente lo jugaban los campeones de las ligas. Entonces el equipo venía a ser la revelación de la liga inglesa en el 79 y había ganado su segundo título oficial y que era pues la liga, siendo la primera vez que ganaba la liga, que lo clasificaba Bueno, directamente para a la, aclararle a los a la oyentes Copa. también, si usted ganaba, también le Ah, daban sí. cupo a la siguiente, Eso iba a decir porque, porque pues como ellos nada más fueron campeones una vez, entonces dirán, exactamente, uy, pero aquí qué pasó. exactamente. Y ahí es donde pasa lo siguiente, y es que el campeón del 78 había sido el Liverpool. Y el Liverpool fue el primero que se enfrentaron en la primera ronda, el cual superaron 2-0 en un global que terminó en la ida 2-0 y pues el empate sin goles en la vuelta. Y ese era un buen Liverpool, el Liverpool de los 78, creo que era donde estaba Ian Rush, uno de los máximos goleadores del Liverpool, si no es que es el máximo goleador. En los octavos después se enfrentaron contra el AEK de Atenas, eh, ganando 2-1 en la ida y ganando 5-1 en la vuelta. Luego en los cuartos se enfrentarían contra el Grasshopper de Suiza, ganando 4-1 en la ida y empatando a un gol en la vuelta para un global de 5-2. En las semis vemos un equipo que yo creo que no lo podemos imaginar en tal instancia en una Champions, y es el ¿Cuál era? ¿Cuál Colonia, era? el Comenta. Colonia de Alemania en las Colombia. semifinales. Creo que descendió el año pasado, no me acuerdo. Es un equipo que mantiene descendiendo y ascendiendo. Un tipo Intermitente. ascensor, Sí, como, es como como un el, equipo acá cerca de Cali, como el Cortuluá. como el Cortuluá, así es. Eh, Bueno, ajá. Entonces, entonces, en la ida le planteó un buen partido al Nottingham, y quedaron 3-3 en la ida. Y la vuelta, el Nottingham la luchó hasta el 1-0 para un global de 4-3. Y llegaron finalmente a la final, algo que nadie se esperaba. Todo el mundo estaba sorprendido de que un equipo de obreros, porque así le decían el equipo de los obreros, llegara hasta la final de una Copa de Europa. Y la final fue en el Estadio Olímpico de Múnich el 30 de mayo de 1979, y se enfrentaban contra el Malmö de Suecia, que era dirigido por el inglés Bob Houghton. Y vea que fue un partido muy... El Malmo, si no estoy mal, de ahí salió Zlatan, ¿no? Sí, Zlatan. Zlatan es canterano del Malmö. Y vea, el único gol del compromiso lo marcó Trevor Francis en el minuto de adición del primer tiempo, en el 45+1. De resto fue un partido muy cerrado, muy de trámite, ida y vuelta. Partido El muy uni- aburrido. sí, vea que el Nottingham se cerraba mucho en las finales. Entonces, vea, claro, es que Claro, ese porque partido eran no las pocas termina, que llegaban. no terminó porque esto es un doblete. Luego, Uy, pues, el Nottingham, al haber ganado la edición del 79, pues ya estaba clasificado a la edición del 80. Y pues obviamente nadie le tenía fe que ganar un doblete de Copa Europa. Entonces, gracias a ser campeones en la Copa anterior, pues clasificaron normal y empezó su viaje. Entonces se enfrentaron al Osters de Suecia en la primera ronda, ganando 2-1 en la ida y empatando 1-1 en la vuelta. Luego se enfrentaron contra el Arges Pitești de Rumania en los octavos, ganando 2-0 en la ida y ganando dos por ¿me uno en puede la repetir vuelta. el nombre, por favor? Arges Pitești. Yo en mi vida había El escuchado Arget un nombre. Pitesti de Rumania. Así es. Mm, quedó en el global en 4-1. Y vea, usted lo dijo, uno de los muchos equipos de Berlín aparece en esta historia. En Cuénteme. cuartos, en los cuartos,
eh, le ganaron al Nottingham Forest en los cuartos. La ida, el Dynamo de Berlín gana 1-0 y en la vuelta en Inglaterra remontan y queda 3-1 la vuelta para un global de 3-2. Y aquí es donde yo digo que se enfrentan al primer equipo de verdad. ¿Y cuál fue ese primer equipo de verdad? Ese en las semis, el Ajax, que ya llevaba años sin ganar El títulos Ajax. internacionales, tenía la ilusión de clasificar. Entonces ¿Ahí era todavía jugaba Johan o no? no, Cruyff en el 80 creo que ya estaba en otro equipo. En el Barça, seguramente. Creo que sí, creo que Cruyff para el 80 Sí, pero jugaba estoy mal, creo que no, jugaba en Estados Unidos ya, estaba en el jugando ya en el Washington. Barça. No, ya estaba en Ah, Estados sí, Unidos, ya se iba a retirar. no, no, vea que no, en el Washington Diplomats. Jugaba, Vea, perdón, pues. sí. Luego, o sea, de hecho, Cruyff se retira en el eterno rival del Ajax, que es, como usted ahora Sí, lo mencionó, es cierto, es cierto. el Feyenoord de Rotterdam. En el 84 se retira. Y luego, El o sea, Feyenoord. Sí, señor. esto es una historia muy corta, Él pero lo hace porque él había terminado de... es que o sea, él pasa por el Washington Diplomats en el 80, en el 81 se va a préstamo al Levante, luego vuelve al Washington, luego se va en el 81 al Ajax, está hasta el 83 y ahí como que tiene unas discusiones, y sale mal, se va para el Feyenoord y se retira finalmente en el Feyenoord Sí, en el se 84. agarra con la dirección. Ajá, y en el 85 debuta como entrenador con el Ajax, que le dura 3 años la carrera en el Ajax y lo ficha el Barcelona. Con el Y Ajax ahí, sí. estaría el Dream Team del Barça. Pero vea que pasaba algo con Sí. Cruyff y Cruyff era, o sea, uno no lo creería, pero Cruyff era medio problemático. Cruyff creo que no fue un mundial porque creo que fue No, sí, sí. por el patrocinio de una camiseta, algo así. Creo que fue el... Creo que si no estoy mal es el mundial del No me 78. acuerdo si fue el del... O el del 80 y... sí, el de Argentina, sí, tiene toda la razón. Argentina 78, él no va Tiene toda la razón. porque Bueno, él tenía sus termine acuerdos, de contarnos la historia. él tenía sus acuerdos con Puma, si no estoy mal, y Holanda era como de Adidas, una cosa así. Bueno, entonces sigamos. Entonces el Ajax pierde, el Nottingham Forest le gana al Ajax en la ida de las semifinales 2-0 y en la vuelta pierde 1-0 después de un partido que el Ajax lo dio todo para empatarlo y ir al desempate en cancha neutral, pero no lo lograron. Vea, la final fue el segundo partido de verdad que jugó esta gente, que jugaron los del Nottingham. Se jugó en el Santiago Bernabéu el 28 de mayo de 1980 contra el Hamburgo de Branko Ševec y el único gol del compromiso lo anotaría John Robertson al minuto 20. Y así se concluiría la corta era dorada del Nottingham Forest, Consiguiendo una Liga y dos Champions, dos una Copas de Europa. liga y dos copas de Europa, dándole paso al siguiente campeón de Inglaterra, que si no estoy mal, usted nos lo va a mencionar. Pues sí, efectivamente, doctorazo. Ya que estamos hablando de No, equipos mentira, ingleses, no, qué pena, no. Después de eso, después en el 81 la gana después el Liverpool, pero pues del Liverpool no vamos a hablar porque no es una final sí, no, inédita, pues. pero el año siguiente, ya en 1982, otro equipo inglés se consagraría campeón de la UEFA Champions League. A ver, queridos oyentes, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué equipos ingleses se les viene a la cabeza como campeones de Europa? Ya acabamos de mencionar al Nottingham Forest, seguramente dirán Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspurs. ¿se acuerdan? No, el Tottenham es un equipo de perdedores. A lo mejor se acuerdan y dicen, bueno, el Chelsea del 2012, pero no. Segura, los voy a sorprender, los voy a sorprender. El equipo que les voy a hablar, británico campeón de 1982, fue el Aston Villa, señor Juan Esteban, el Aston Villa. Entonces, rápidamente les comentaré cómo fue su transcurso hacia la final, cómo fue su recorrido. Entonces, empiezan Espérese un segundo. El Aston Villa no fue donde jugó Carlos Sánchez un tiempo, donde jugó Juan Pablo Ángel, Carlos Sánchez, Juan Pablo Ángel, sí y no es donde señor, hoy en día su el equipo de estrella los es villanos.
donde que hoy en día su estrella es Jack Grealish. Sí, ahorita está ese jugador que le gusta ponerse no sé, no le gusta ponerse canilleras, ¿no? Usa Y además en vez de disimularlo, se pone unas medias corticas. Yo digo, este man es tonto o algo así, porque es que, no, pero no lo nada. suspenden, ¿no? En Inglaterra no le hacen nada todavía. Pero es un gran jugador. Ojalá llegue a Y un aquí, equipo grande como y aquí en Colombia en las inferiores joden por eso, no. sí, no tiene huevo. Pero bueno, entonces sigamos aquí. Empiezan eliminando un equipo, el Valur de Islandia. ¿Conocía el Valur de Islandia? No, usted mencionó el RK de Islandia, pero el Al Valur. KR de Islandia. La misma vaina. No, los eliminan, escuche bien, 5-0 en el partido de ida y en Inglaterra ganan 2-0 para un global de 7-0. Después se enfrentarían a otro equipo más de Berlín, que como que en esa época era el que sacaba la cara por Alemania. Entonces llegó el Dynamo de Berlín y se enfrentó a la Aston Villa y el partido quedó 2-2, el global, porque el primer partido en Berlín quedó 2-1 para el Aston Villa y en Inglaterra el Dynamo de Berlín ganó 1-0. Pasaría el Aston Villa por gol de visitante. Imagínese usted, en esa época ya utilizaban el gol de visitante, señor Juan Esteban. Creo que el gol de visitante era demasiado reciente. Creo que el gol de visitante apenas lo aplicaron creo que esa fue la primera vez que aplicaron el gol de visitante, si no estoy mal. Sí, aquí dicen que fue por la regla del gol de visitante que pudieron clasificar. Después les tocaría contra el Dynamo de Kiev, en donde ya en Inglaterra, en el partido de ida quedarían 0-0 y en el partido de vuelta 2-0 ganaría el Aston Villa. Después ya semifinales, se pone buena la vaina. Llegaba el Aston Villa a enfrentarse al Anderlecht. ¿Usted sabía que el Anderlecht salió Company, el ex central del equipo Manchester City, el belga? Él en este momento pues creo que la temporada 2 años. pasada regresó al Anderlecht Sí, salió del Anderlecht. como jugador y entrenador, pero como entrenador no rindió, entonces quedó solamente como jugador. Y pues el Sí, señor, Anderlecht efectivamente. ha sacado buenos jugadores. Lukaku salió del Anderlecht. Lukaku, sí, señor. eh, y pues el del Leicester, Yuri Tielemans, también A Tielemans que jugó en el Mónaco. con el Creo que Mónaco alcanzó a jugar con Falcao una temporada. No estoy mal. y que iba a ser un crack, pero pues como que no se Bueno, ahí está sintió en el eso. Leicester, ahí todavía con Madison, que es otro James bueno. Madison. ¿Ha visto las celebraciones de esos jugadores? Espectaculares, me La parece. celebración de Madison celebrando desde lejos el distanciamiento, crack. Ídolo. Y el de, Ese, ajá, ese es tu ídolo y porque el de pues Mason Mount, el de Mount, ¿lo ha visto? Que empieza a mover las manitos sí, así. Ese que es de los videos más adictivos que he visto en las redes sociales actualmente. vea, yo que tengo cuenta en TikTok y hago TikToks de vez en cuando. Uy, uy, uy. Queridos oyentes, les quiero pedir perdón, pues mi compañero hace TikTok. Pero bueno, siga, coméntenos. Vea, o sea, yo que soy muy fan a TikTok y todo eso salió por un DJ que le Es pidió un que DJ inglés gordo. sí, que si en algún momento marcaba un gol que hiciera esa aceleración. Y pues Ya ha como hecho varias, rompió, ¿no? Mason Mount ahorita hizo una saludando, algo así, con ese DJ que es un poco gordo y negro. Pero bueno, sigamos. que despectivo ¿no? Eso, la gente lo va a odiar mucho por eso que acaba de decir. Pero venga, espérese. Si no, se me van a venir encima como en el anterior capítulo, bueno, hace unos capítulos cuando mencionaba un nicho bastante complicado de la sociedad que es muy sensible Vení, con lo de Maradona. digamos las cosas como son. Ese nicho del que hablamos en el primer capítulo, hoy estamos concluyendo chismes de capítulos viejos que son, o sea, esto pasó de ser, mira la jugada a la red, ¿qué es esto? Ese nicho es, o sea, su término, cómo se determinan, empieza por F. Sí, efectivamente, sí, pero no toquemos Listo. temas tan No, álgidos que ya después listo. se nos No, vienen no encima. digamos nada más. No digamos nada más. Bueno, el Aston Villa se enfrenta al Anderlecht, que nos fuimos por las ramas 2 minuticos, pero ya volvimos. Entonces, se enfrenta al Anderlecht y ganan 1-0 allá en Bélgica y después 0-0 y llegan a la gran final. ¿Y usted contra quién cree que se enfrentaron en la gran final? Un equipo alemán preponderante. Preponderante.
Algo me dice que es el Hamburgo. Pues no, señor, es un Bayern equipo. München. Usted es hincha, el Bayern Múnich. Sí, Qué, señor, ¿cómo la qué vio? rico, qué rico, Qué rico país. qué Bueno, rico entonces equipo. se enfrentan al Bayern Múnich. Le quiero comentar por encimita cómo era el Aston Villa en esa época. Bueno, era un equipo inglés conformado por 8 ingleses, 3 escoceses. Su capitán era Dennis Mortimer, mediocampista con gran habilidad con el balón. Hubo casi cerca de 600 partidos en el fútbol inglés. Nunca logró ganarse una... Mentiras, logró ganar una Premier, bueno, una liga inglesa en esa época y 2 copas de la liga y bueno, torneos no tan importantes como este. Era un jugador del Liverpool y pasó por 12 equipos, imagínese usted, a lo largo de su carrera. No, Pues fue técnico, pero no le fue eso, muy bien. eso es poquito. Si le preguntan al loco Abreu, vuelve a decir 2 equipos solamente. No, pero es que el Loco Abreu está loco. ¿Se imagina ser el hijo del Loco Abreu? Qué pereza usted vivir 6 meses en Uf, cada ciudad del mundo. sería horrible, aunque tendría uno Sería muchos terrible. amigos, No, pero pero no no. serían amigos estables, serían amigos Sí, pasajeros. Pero así bueno, es. entonces llega y este jugador que le menciono, mentiras, este jugador no. Le voy a comentar acerca de otro, el delantero Peter White, que también iba a ser otra estrella de esta final, Peter Whitty, perdón. Y entonces él había sido campeón en el equipo que usted mencionaba del Nottingham Forest en 1979. Peter Whitty fue campeón allá en el 79. Ya después, acerca del Bayern Múnich, le quería comentar que en esa época estaba de delantero, jugaba de delantero el presidente de la institución bávara en la actualidad, Karl-Heinz Rummenigge. ¿Usted sabía eso? Era Pues un grande claro, claro, Rummenigge es uno de los de los ídolos iconos, del Bayern, ¿no? con Con Franz Beckenbauer. Beckenbauer, Central. con Müller, con Sí, Hansi entonces, Flick, Oliver Kahn, o sea, en, toda en la esa banda. época él era el capitán, el gran capitán bávaro. Y bueno, y todo el equipo era conformado por alemanes. Su técnico era húngaro, era Pal Cernari, que ganó 4 Bundesligas y 5 copas alemanas. Pero bueno, ya hablemos un poco más acerca de lo que ocurrió en ese partido. Entonces el Bayern dominó casi todo el encuentro. O sea, fue un partido, como usted comentaba, donde el Aston Villa le tocó parir y le tocó parir bastante. Imagínense que no hubiera estudiado, no hubiera traído la anécdota para el podcast, igualito. Entonces parieron casi todo el partido, en donde tuvieron más o menos Venga, como venga, yo usted para convertir. lo notó, yo usted lo estoy notando bien nervioso. ¿Será que usted fue el que no preparó la anécdota para hoy? Por Porque es favor, que, me extraña que me diga eso a mí. ay, Ahorita no, lo va a sorprender con la anécdota. hágale, Y siga. pues, queridos oyentes, entonces tuvieron casi 6 ocasiones para marcar. Le sacaron hasta un cabezazo en la línea de los jugadores del Aston Villa. Y bueno, ya en los minutos, en el minuto 57, el jugador que yo le comentaba, que fue campeón con el Nottingham Forest en el 80, Peter Whitty marcaría el 1-0 del partido y bueno, iba a ser el único gol del encuentro. En la jugada del gol le quería comentar que Williams, el lateral izquierdo de Aston Villa, se hace una gran jugada en la mitad de la cancha donde saca 2 jugadores por la banda, le da el balón al delantero Tommy Morley, al señor Tony Morley, y se regatea muy bien. ¿Ha visto como hace Andrés Iniesta que se pasa el balón de pie en pie? Bueno, se hace una jugada así Obvio. para la centra para que Peter Whitty, como un centro delantero, convierta el 1-0, le pega al palo y ingresa el balón y le dice a los bávaros que no se podían consagrar campeones de Europa en esa época, señor Juan Esteban. Imagínese usted, es importante recalcar que ese fue el único título que pudo ganar el Aston Villa de Copa de Europa. Fue una bonita época donde creo que ganaron también una Premier League y bueno, y ahorita otra vez están tratando de
de ser protagonistas en la Premier League con Grealish, Vea con que, el vea jugador que que, estamos comentando ahorita. vea que en esta temporada 2021 han pasado cosas muy bonitas en la Premier, ¿no? Hemos visto un Manchester United que está puntero otra vez, hemos visto un Leicester que también está metido en los primeros puestos, vemos un Everton que está luchándola Sí, pero contra no, todo. no le sople tanto al micrófono, por favor, que los oyentes ahí se van a preocupar. Perdón. Pero sí, no, tiene toda Sí, la razón. Y ha sido una Premier muy, muy rara, porque desde el principio han habido eh, bastantes resultados sorprendentes, ¿no? Mire, por ejemplo, el Manchester United es líder, pero perdió 6-1 contra el Tottenham. No sé si usted se acuerde. El sí, Aston claro. Villa le ganó al vigente campeón 7-2, si no estoy mal, donde Grealish se hizo un gran partido junto a Barkley Sí, fue siete y dos. bueno, y con el arquero, ¿cómo es que se llamaba el arquero que ahorita está? El argentino, que El era que era el el Arsenal, Emiliano Martínez. Emiliano Martínez, con una gran actuación de Emiliano Martínez. Pero bueno, ya que les comentamos, esperemos que les haya gustado este primer capítulo De los esta miniserie que estamos inéditos haciendo. de la Copa de Europa. Le voy a comentar mi anécdota. Usted me estaba hablando de un técnico, ¿se acuerda? El que era técnico del Celtic. Jack Stein. Jock Stein. Jock Stein, sí, tiene toda la razón. Bueno, entonces mi anécdota va así. Bueno, Jock Stein era técnico del Celtic, pero ya en el 79, sí, empieza a dirigir a la selección de Escocia. Dura bastantes años y a mediados de 1985, por ahí el mes de julio, eh, el señor contrata a un tal y joven eh, Alex Ferguson, no sé si a usted le suene, para que No, fuera el asistente no, técnico no. en la Alex, selección de Escocia. Alex Ferguson no me suena Sir Alex Ferguson. Ese sí me Pero suena. posteriormente se convertiría en Sir Alex Ferguson, gran técnico del Manchester United. Me imagino que todos ustedes, queridos oyentes, lo han escuchado. Entonces, pero la historia es un poco triste porque lo contrata, dura nada más 3 meses trabajando y en septiembre, el 10 de septiembre de ese año, en un partido Escocia y Gales, al finalizar el encuentro, eh, por un tema ya cardíaco, Jock Stein termina falleciendo y el que iba a ser Sir Alex Ferguson después lo iba a reemplazar. No iba a durar mucho en la selección de Escocia y posteriormente iba a llegar ya al Manchester United, donde iba a consagrarse como uno de los mejores técnicos de la historia. ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció mi anécdota? Muy bonita, muy bonita. Muy romántica. Yo no sabía que había conexión. O sea, pues sí sabía que eran escoceses los dos, pero no sabía que había tan parecido. Pero bueno, vea que yo también le tengo una anécdota, pero pues mi anécdota no está muy relacionada con ninguno de los equipos que mencionamos, pero sí con un equipo que ganó previo al Celtic. Y estoy hablando del Benfica. El Benfica ganó dos, dos Copas de Europa, Dos Copas de Europa con la del Eusebio. 61 y la del 62 con Eusebio como su estrella y con Bela Goodman como entrenador. Y el entrenador pues solicitó a la directiva un aumento en su sueldo para proseguir en el cargo y los ejecutivos del Benfica le dijeron, no, papito, usted no gana más, se jodió. Entonces, pues, Bela Goodman sale del equipo y en su salida, pues, polémica, porque fue muy polémica para la época, Que no iban a volver a un No, torneo déjeme terminar, es mi internacional. anécdota, cállese. Hágale, pero Dijo, hágale ritmo. dijo, Ponga como James. sin mí, el Benfica no ganará un título europeo en 100 años. Eso fue en el 63, 64 más o menos. Y vea, desde entonces, la final del 63, el Benfica la perdió 2-1 contra el Milan. La final de la Copa Europa del 65 la perdió 1-0 contra el Inter. La del 68 la perdió 4-1 contra el Manchester United. 4-1, sí, contra el United. La Copa, pues la hoy en día Europa League, que antes era Copa UEFA, la perdió 1-0 contra el Anderlecht en el 83. En el 88, por penales, perdió la Champions
contra el PSV, 6-5 en penales. La del 90 la perdió 1-0 contra el Milán. La Europa League del 2013 la pierde 2-1 contra el Chelsea, y en 2014, que fue la última final contra el Sevilla en Europa League, pierde por 4 por penales. 2 en los penales. Ahí convirtió Carlos Vaca en esa tanda de Sí, penales en esa y tanda de penales. Iván Rakitic también Cuando hacía consiguió parte, sí, en consagrarse su... campeón con el Sevilla Ajá, ese fue el año en el que Rakitic salió del Sevilla para llegar al Barça, para el Barça y en ganar 2014, sí. 14 títulos y bueno, y hablando un poquito ahí de Bueno, yo cosas quiero hablarte una cosa, chéveres, Sebastián, y es que tutearme, gracias. o sea, ustedes los oyentes tienen que entender que nuestros programas pues los grabamos con cierta anticipación pues para que salgan. Entonces, el capítulo número 2, las promesas que seremos, que es nuestro once ideal de jóvenes promesas con director técnico, pues para cuando grabamos el capítulo no teníamos pensado que iban a destituir a Frank Lampard, y eso ocurrió hace 2 días, y el capítulo sale el domingo. Entonces vamos a hacer lo posible para quitarlo. Y si lo escuchan, pues obviamente esto lo van a Tranquilos escuchar, que todo esto esto lo para van a que escuchar. Yo tampoco, si esto lo van a escuchar después, pero pues igual no importa. Pues para que entiendan que no, o sea, no es que nosotros nos equivoquemos con la información, sino que pues son contratiempos es que no pregrabado, dependen de claro. nosotros, y es un tema de pregrabación, y pues nosotros tenemos, o sea, el programa que sale está grabado como con 2 semanas de antelación más o menos. Entonces este Sí. programa pues va a salir como, ¿cuánto? Con 3 semanas, algo así. Sí, pero no Entonces, revele los tiempos, no revele los no importa, tiempos. igual. Bueno, Esteban, en la vida las sorpresas es lo mejor. Pero bueno, Igual la gente en algún momento se va a dar cuenta. queridos oyentes, espero que les haya gustado este especial, este primer especial de los campeones más raros de la competición de la Champions o Copa de Europa, como lo quieran llamar. Sí, Y dentro bueno, de 8 días seguiremos nos vemos con... con cuatro campeones más, y dentro de 15 días nos vemos también con otros 4 campeones, para terminar esta miniserie que estamos montando. Y pues nada, recomendarles que se suscriban al canal de YouTube. Pues ya saben, denle el botón de suscribirse que está ahí abajo, Y a la a la campanita. campanita también para que estén informados. Igual Atentos y síganos en Instagram, en síganos Mira. en Instagram, mira la jugada, @mira la jugada. Y bueno, y en nuestros perfiles personales. No, ¿para qué? No, perfiles personales, no, no, no. No, 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 mejor no, mejor no. O pues después, no seamos más famosos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por Sebastián, escucharnos, por el apoyo. Sebastián, Doctor como Juan siempre, Esteban, como casi siempre, un un placer. placer. Bueno, a todos los que estuvieron aquí escuchándonos, recuerden que lo que hacemos aquí lo hacemos por ustedes, para que encuentren una fuente confiable de información. Yo estoy mamado de escuchar a otros periodistas, no voy a decir cuál periodista de Manizales calvo y viejo de Winsports es, pero yo creo que todos sabemos quién es. Eh, Dios mío bendito, me estoy metiendo en problemas, no importa. Ya Bueno, saben, bueno, los hágale, lo esperamos corto dentro antes de, de que llegue ahí la demanda. Entonces, los esperamos muchísimas dentro de gracias, 8 los días, y pues esperamos gracias por todo, la gracias próxima por emisión. todo. Chao, se Listo, cuidan. hasta la próxima.